que estamos estudiando. Hoy día hay un estudio súper bueno de Marco en cuanto a las cosas que hizo Jesús. Yo voy a compartir pantalla con usted y ahí. Espero que se esté viendo bien, que usted puede estar viendo bien eh, lo, lo que estoy compartiendo, se vea clarito, que se vea. Entonces, estamos ahí. Al final del estudio vamos a tener la cena del Señor, ¿ya? Y vamos a compartir entonces, vamos a ver, ya, ahí está. Entonces este es el séptimo estudio del Evangelio de Marcos, y pasamos del capítulo 1 al capítulo 2. En el estudio del Evangelio de Marcos pasamos del capítulo 1 al capítulo 2. Imagínense, hicimos 6 estudios del puro capítulo 1. Aquí tenemos bueno, como dice, yo siempre trato de repetir unas cositas básicas que son importantes. Usted sabe que el autor es desconocido, pero se le atribuye a Marco. Y narra la historia de que Jesús, ahí como ve usted en la fotito, desde que Jesús fue bautizado hasta que él resucitó. El Evangelio de Marco. Y el Evangelio de Marco es un evangelio sinóptico, y es sinóptico porque tiene evangelios paralelos. La idea de ser un evangelio sinóptico es que puede ser comparado con otro evangelio. Acuérdense que los evangelios son 4. Nosotros tenemos en el establecido Marcos, tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el orden que se pone en la Biblia. Y, y los evangelios, como los 4 evangelios canónico es aquello que está siendo aceptado. Se cree que se escribió en el año 60 después de Cristo, ¿verdad? Y se le atribuye a Marco. Vamos a leer lo que vamos a estudiar desde el día. Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12, dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. Eso de estaba en casa es súper interesante, porque Jesús, casa en casa de quién, o sea, que estaba en el lugar, esa es la idea, ¿verdad? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, hicieron una apertura en el techo, impresionante, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los crías, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así este? ¿O habla así? Blasfemias dice, está blasfemando, blasfemias dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Dice, está hablando de la lucha que tienen ellos, ¿verdad? ¿Por qué en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este relato es impresionante, y dentro de los propósitos de Dios, este relato es impresionante. Yo les quiero decir que una de las cosas que es sumamente impresionante para que tengamos una idea de la situación. Ustedes saben que esa ciudad, una vez más les repito, estas ciudades que están hablando aquí son pequeñas, no son ciudades grandes, no son ciudades donde hay donde hay calle amplia, ancha, casas pequeñas. Entonces, cuando se agolpa la multitud en torno a una casa que tenía espacio grande, porque no tenía esas divisiones de living, comedor, como tenemos ahora,
tenían espacio grande, cabía bastante gente, pero no una multitud muy grande. Y a la puerta, si se llenaba hasta la puerta, ya las puertas eran como más abiertas, no existían los resguardos que existen ahora. Por lo tanto, no era fácil transitar. Entonces, cuando estamos viendo el entorno de este relato, te damos cuenta que si había una multitud y un montón de gente en la casa, esas personas que no sabemos si son parientes, no sabemos si son parientes o son amigos, generalmente a los niños se les enseña que son amigos, pero no tenemos la certeza que son, si son parientes o son amigos los que llevaron al paralítico, sabiendo que estaba Jesús ahí. Y vamos a hacer un análisis de esto. Este pasaje no tiene un paralelo en el Evangelio de Lucas ni en el Evangelio de Mateo, o sea, solamente está en Marcos. El versículo 1 dice que Jesucristo vuelve de Capernaum después de algunos días de ausencia, pero no dice qué estuvo haciendo, pero, pero no dice qué estuvo haciendo el Señor durante ese tiempo. Pero por sus palabras anteriores entendemos que Él estuvo enseñando en otros lugares. Después que el Señor es proclamado desde el cielo como el Hijo amado de Dios, su presencia no puede pasar desapercibida y las personas lo comunican de boca en boca, aunque Marco lo expresa de una manera muy elegante. Se oyó que estaba en casa. O sea, empezó el copucheo, que decimos nosotros en el lenguaje chileno, el comentario, oye, está esta persona aquí, y la cosa se transmitió de boca en boca, la gente empezó a partir de eso a congregarse y ya se sabían algunas cosas de él. Entonces, hay algo importante que debemos aprender del ministerio de Jesucristo, y es que él nunca pierde oportunidad para enseñar la palabra de Dios. El versículo 2 dice que después que se confirmó la presencia de Jesucristo en el lugar, la casa donde estaba se llenó completamente, incluyendo la puerta de entrada a la casa. Y Jesucristo hizo que esta situación una oportunidad para enseñar y ministrar a la gente. A mí me encanta, o yo soy un admirador profundo de todos esos aspectos como resiliencia del Señor, esos aspectos de adaptarse a las circunstancias, no reclamar, no se habla que Él se siente incómodo. A lo mejor algunos de nosotros, tal vez, algunos de nosotros, los que servimos a Dios en alguna parte, hasta ni siquiera me dejan comer. Uno tiene esas expresiones, pero Él no, bajo ninguna circunstancia, Él se incomoda, tiene una capacidad de adaptarse a aquello que está ocurriendo. Algunas veces una gran multitud tratando de entrar a la casa, tratando de meterse y no se puede, no pueden avanzar. Entonces, es sorprendente que nosotros debemos aprender. Nosotros somos muy buenos para negar la realidad. La realidad es la realidad. O sea, las circunstancias algunas veces que nos rodean es nuestra realidad, pero queremos negarla y muchas veces estamos constantemente quejándonos, ni siquiera reclamamos, quejándonos de las circunstancias. Las circunstancias usted no las puede cambiar, pero usted las puede enfrentar en fe al Señor. En el Señor usted puede encontrar fe. Hay realidades, hay cosas que están. Lo que a usted le rodea o lo que está pasando a su alrededor es una realidad que usted no puede negar. Entonces, a partir de ahí, de esa realidad tenemos dos maneras de enfrentarla. O quejarnos, amargarnos, hacer que nuestro cuerpo se descomponga, porque cuando usted se queja, cuando usted está lleno de amargura, tristeza, lo que hace es traer la enfermedad a usted. Usted trae la enfermedad, usted se debilita físicamente, y eso no lo digo yo, está comprobado científicamente, que la tristeza, la depresión, o toda esa, la angustia, todo eso produce un efecto corporal que baja las defensas, y eso afecta a la corporalidad. Entonces, pero nosotros no que negamos la circunstancia. Usted ni yo muchas veces no determinamos las circunstancias que nos rodean. Llegamos a un lugar y hay una cola inmensa y esa es la situación que usted encontró. A lo mejor usted no lo esperaba. No sé, de repente pasa algo en su entorno que usted no esperaba y ya, esas son las circunstancias. A partir de esas circunstancias nosotros tenemos que tener la capacidad de ver cómo resolvemos las cosas, cómo las manejamos, cómo las podemos hacer
favorable a nosotros mismos. Y eso lo puede hacer el Señor. Usted va a encontrar muchísimas, pero muchísimas circunstancias en las cuales el ministerio de Jesús pasó por situaciones adversas y él sacó provecho de esa situación adversa. O para enseñar, o para bendecir a una persona, o para dar a conocer su carácter espiritual. Y eso es genial, eso es magnífico. En Marcos 2, 3 al 4, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. O sea, uno pensaba que si está cargado por 4, uno en cada esquina. Lo que no sabemos, lo que no habla de un lecho. A partir de eso, del lecho, nosotros suponemos que es como una camilla rústica. Algunos no suponen que es una camilla rústica, algunos creen que es como una sábana, así, que agarran 4 esquinas de la sábana, no sabemos. Dice que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron, sacaron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Eso es sorprendente. Bueno, las casas estilo mediterráneo generalmente son planas. Hablo de estilo mediterráneo, porque recuérdense usted que todo, incluso Israel, parte de Israel tiene costa en el Mediterráneo, ¿verdad? Y hay un estilo de casas que son planas de techo, y uno dice cómo soportan la lluvia. Y lo más probable es que muchas de ellas tenían un techo ligero, una cosa que se podía armar, o sea, desarmar. Los versículos 3 y 4 nos enseñan al menos 2 cosas muy importantes. Lo primero que debemos destacar es el gran compromiso de los parientes y los verdaderos amigos de esta persona paralítica, las cuales cargan su lecho para llevarlo a donde estaba el Señor. Esto es súper importante, el compromiso. ¿Qué tanto comprometidos estamos nosotros con las personas que amamos? Con las personas que son importantes para nosotros. ¿Qué tan comprometidos estamos? Aquí vemos el gran compromiso que tenían ellos, o sea, tenían que cargarlo y el compromiso no termina ahí. Dice, estas personas, las cuales cargaban para llevarlo donde estaba el Señor. Y a pesar que se encuentran con la dificultad que por el gentío no pueden entrar al lugar por la puerta con el paralítico, esto no los detiene y buscan una alternativa que es quitar el techo, normalmente un techo de material muy liviano, bajar el cuerpo a través de cuerdas y una rústica e improvisada camilla a riesgo de su integridad física. Esto es verdadero amor y compromiso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas pueden decir, ay, no, ¿sabes qué? Pucha, qué lata, qué pena, lo sentimos por ti, no se puede entrar a la casa, está la puerta totalmente llena. Son excusas que normalmente nosotros damos, hermano, cuando hay algo que nos incomoda o cuando estamos haciendo algo que lo estamos haciendo por compromiso o por cumplir. Paramos ahí, pero estas personas mostraron un grado de compromiso que dijeron, bueno, no se puede entrar y no vamos a tratar de sacar a la gente no va a querer salir y tampoco nos van a hacer una pasada, puertas angostas, una situación bien, bien complicada. Entonces, no vamos a poder pasar por ahí. Definitivamente tenemos que hacer algo. Y estas personas se suben al techo, oiga, bajar un cuerpo muerto, digamos muerto, cuando hablamos de masa muerta, hablamos de una persona que no ayuda en nada a transportarlo. Es un peso muerto, decimos nosotros. Cuando usted toma una persona que es un peso muy alto, eso le podía costar que uno de ellos fuera arrastrado por la cuerda y caer adentro. Pero es tener un compromiso de amor. Yo aprendo mucho de esto, hermano, no sé si usted, pero algunas veces me cuestiono el nivel de mis compromisos con las personas, el nivel de mi compromiso con mi familia. ¿Soy de ese nivel de compromiso? ¿Mi compromiso está a ese punto? ¿O a la primera dificultad digo ya no se puede? No hay nada más que hacer, pues no se puede nomás. Pero este nivel de compromiso nos habla a nosotros de algo muy importante. Lo segundo, en la fe, en acción. No solo creyeron en Jesucristo, sino también le creyeron a Jesucristo. Muchos creyentes tienen una fe estática y hasta muerta, lo que enseña nuestro hermano Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Eso lo dice Santiago 2:26. O sea, una fe en acción. También en Hebreo 11 se dan muchos ejemplos de que la fe se manifiesta en actos o acciones de fe, porque de otra manera no podemos dar testimonio de la fe
a las personas. La fe no es un concepto. La fe es algo que que está impartido en nuestros corazones, pero no se puede saber si alguien tiene fe si la fe no acciona. Y la fe es acción, la fe no es estática. No es que, oye, yo tengo fe en muchas cosas, pero tu fe es estática. De hecho, por ejemplo, cuando Abraham está señalado como uno de los padres de la fe, se le dice que vaya a recorrer la tierra que Dios le va a dar, él deja una ciudad cómoda, a Arán, y se va rumbo a conocer la tierra, que ni siquiera de él iba a ser un extraño, un extranjero en ese lugar, porque Dios está condenado. Pero la fe de él lo empuja a creer que lo que Dios le dijo es verdad, que lo que Dios le está diciendo es cierto, y él se mete y va, acciona, actos de fe. Él va sin tener nada. Y así hay muchos personajes que, si no me olvido, 11. La fe que hizo que estos amigos o parientes no se rindieran al no poder entrar por la puerta. Y la fe lo llevó a bajarlo por el techo. Hermano, la fe es acción. La fe nos lleva a acciones. Yo no puedo decir que esté fe. Por eso me encanta lo que plantea el hermano Santiago. Dice, porque la fe sin obra es muerta. No tiene ni un sentido. Y aquí se manifestó. Por eso este acto de estos hombres no habla de dos cosas, por lo menos dos, pueden haber más. No habla de un compromiso de amigo, un compromiso pariente, donde yo me esfuerzo, me sacrifico, y iban con ese compromiso, y yo pienso, por todo el relato, no era gravoso. Algunas veces hacer algo hasta por los parientes se le tiende gravoso, y nosotros somos los reyes de la excusa. No, que no te puedo ver, no te puedo ir a ver por esto, y siempre hay una excusa, que algunas veces esa excusa ni nosotros mismos la creemos, porque no queremos hacer las cosas con agrado. Por eso la importancia que tiene que Dios cambie el corazón, cambie nuestro corazón, porque a través del cambio del corazón nuestra actitud cambia, y el servicio se hace un servicio de amor, agradable, no un servicio que sea una carga. Y muchas cosas, hermano, yo no sé si habrá algo fácil en esta vida que usted pueda hacerlo sin ningún costo. Todas las cosas tienen un pequeño costo, ya sea usted está en costo de tiempo, en costo de algo que tiene que sacrificar, incluso en su economía, porque a lo mejor hasta para pagar un pasaje, para ir a un lugar, a hacer algo, usted tiene que invertir de su economía. O sea, todo tiene un costo. La pregunta es porque nosotros no estamos aquí en la tierra para acumular, estamos para ser de bendición, para servir, para bendecir, no estamos para acumular, y también estamos para que otros nos bendigan a nosotros, para cumplir los propósitos de Dios. Por lo tanto, nada de lo que tenemos lo podemos llevar. Ahora yo estaba mirando a mi hermana, como dije, que la fui a ver ahí, que ya está agonizando, que estuvo como una hora y tanto, ya perdió la conciencia, está a minutos de morir realmente, o perdón, minutos, estoy diciendo ahora, tal vez, a lo mejor me equivoco, pero yo miraba y estaba en su lecho de valía, y yo decía, ¿qué posibilidades tiene esta hermana de llevarse algo de lo que está aquí? Y yo miraba todo su casa, miraba todo, y decía, todo esto para ella ya no significa nada, nada, y quizás cuánto esfuerzo hubo invertido ahí. Entonces, por eso, cuando Jesús dice muy sabiamente, buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No puede haber la búsqueda del reino de Dios, no puede haber sido una añadidura o un accidente. Era lo más importante de tu vida, y todo lo demás era añadidura. Pero nosotros algunas veces convertimos la añadidura en lo más importante de nuestra vida y descuidamos el reino. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Usted puede ver cómo empieza ese versículo? Al ver Jesús. Jesús vio la fe. ¿Cómo la vio? ¿Qué es lo que vio? Vio lo que estaban haciendo, vio el esfuerzo que estaban haciendo, es un acto de fe. Y se dijo al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5 es un versículo que nos confirma algo que es una constante en el ministerio de Jesucristo, y que debiéramos tener muy en cuenta en nuestra relación con el Señor, cuando apelamos a su gracia y misericordia. Es la
es nuestra fe en Él, la que lo mueve a nuestro favor, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe la que movió a Jesucristo, es la fe la que quería ser también una constante. Jesús respondía a la fe de las personas, Jesús era activado a bendecir a las personas por la fe de esta en Él, en cómo le buscaban, en todo eso. Entonces, por eso también el versículo 6, el capítulo 11 de Hebreo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Jesús ve este acto de fe y se motiva a querer bendecir a ese hombre e inmediatamente le dice, tus pecados te son perdonados. Voy a hablar un poquito, definir lo que es cavilar, porque ahora el texto usa muchas veces la palabra cavilar. Cavilar, según la RAE, la Real Academia Española, es un verbo, es pensar con intención y profundidad en algo. Y otro diccionario más común dice reflexionar con preocupación e insistencia o de forma profunda y minuciosa sobre algo. O sea, cuando vamos a este versículo, dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, o sea, estaban pensando con intención, con profundidad, dándole vuelta, cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis? Dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, Jesús tenía una capacidad porque era Dios y hombre, y además él tenía la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo le mostró qué es lo que estaba pasando con estos hombres. Estaban dándole vuelta ahí, pensando, y no es una vez que Jesús le dice a las personas lo que estaban pensando. Porque cuando Jesús es invitado por Pedro, por Simón el fariseo, a su casa a cenar, Jesús sabía cómo era Simón, un tipo cínico. Más bien dicho, más que cínico, yo que era hipócrita. Entonces va a la casa de este hombre rodeado de muchos dignatarios. Estaba esa casa, a diferencia de otras cenas que había tenido Jesús, donde habían personas que eran publicanos, prostitutas y gente así. En esa ocasión, cuando va a la casa y ahí se mete una mujer a la casa, irrumpe sin pedir permiso y se tira a los pies de Jesús y empieza a llorar a los pies de Jesús y a jugarle con sus lágrimas y a llorar. Entonces dice que el dueño de casa, que era Simón, pensó en su mente y dijo, si este fuera profeta, sabría la clase de mujer que está haciéndole eso, le está limpiando. Entonces Jesús, pum, inmediatamente captó el pensamiento de él y le empezó a hacer preguntas. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Le empezó a preguntar, le dice, ¿quién crees tú que ama más? ¿Aquel que se le perdona más o aquel que se le perdona menos? El hombre dice, bueno, yo creo que aquel que se le perdona más, bien has dicho. Dice, y ahí empieza así, desde que entré en tu casa, tú no me diste esto, no me atendiste como se atiende a una visita, no me ungiste con aceite, no me lavaste los pies. Sin embargo, esta mujer dice que está aquí y Jesús captó el pensamiento que tenía el hombre. Eso era una cosa que constantemente hacía Jesús. Y ahora capta el pensamiento, lo que están cavilando, estos personajes están cavilando, dándole vuelta. Y Jesús le dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? La falta de vista espiritual y de revelación entrampa a los escribas y fariseos. No tienen revelación y tienen vista espiritual. No se dan cuenta quién está frente a él. Que aplicando la lógica y su teología examinan la tremenda declaración de Jesucristo. Tus pecados te son perdonados. Ellos no están mal, cuando piensan que la declaración de Jesucristo es muy fuerte y podría ser contraria a Dios. Ellos están pensando, no está bien, pero su religiosidad les impide ver quién es Jesucristo. Mire, ya, si el Señor nos dice a nosotros que debemos tener cuidado con los falsos profetas, los falsos apóstoles, tenemos que estar atentos y examinar la Escritura y comparar lo que dicen las personas con la Escritura. Eso es lo que tendríamos que hacer. Porque a nosotros mismos se nos dice que van a venir gente, entonces nosotros decimos, oye, ¿por qué cavilamos nuestros corazones si lo que está diciendo esa persona
o lo que hace esa persona es de Dios o no. Pero se nos dice, o sea, los fariseos no están haciendo mal en tratar de decir, bueno, él está diciendo, este es un hombre, no lo vemos como otra cosa que un hombre, y le está diciendo que tus pecados te son perdonados. O sea, él está diciendo que perdona pecados. Pero Dios no permite que estos fariseos queden entrampados. Fíjese esto, súper importante. Oye, estas personas, pobre de ellos, porque estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y no, pero no. Y Dios los condena. No. Es súper interesante porque Dios le muestra un camino y esto me encanta. Mire. No sé, voy a hablar con él ahora. Por eso voy a salir. Dice, Estamos de juntarnos, viene a Avenida Sur con 3 ahí personas. se me está, Sí, pues a mí me conviene, porque así. y ahí dice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no tenía idea que se me está vendiendo. Entonces, ven lo que dice Jesús. Ellos no están mal cuando piensan que la declaración de Jesucristo es muy fuerte y podía ser contraria a Dios, pero su religiosidad les impide ver quién es Jesucristo. Mas el mismo Señor, en su misericordia, les señaló un camino que ellos decidieron no considerar. Mire lo que dice Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si estas personas tenían problemas, Jesús le dice, vean la escritura, y van a saber si lo que yo hago y lo que yo digo está bien. O sea, tienen un camino claro para saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Tienen un camino clarísimo. No están carentes de esa posibilidad de saberlo. Vamos un poquito más. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo el paralítico. Ahora Jesucristo hace la declaración más grande de poder de su ministerio en la tierra. Jesucristo tiene el poder para perdonar pecados en la tierra. Y esto es tremendo. Porque la bendición más grande, escuche esto, la bendición más grande que usted puede tener, que yo puedo tener, que cualquier persona pueda tener, es que sus pecados les sean perdonados. Esto puede llegar a ser mucho más importante que obtener una sanidad física o un bien material, porque el mismo Jesucristo afirmó, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echados en el infierno de fuego. En Mateo 18, 9. O sea, lo que está dando importancia ahí no es que tú tienes que andar sacándote el ojo. Lo que está diciendo es, todo aquello que impide tener una relación conmigo, suprímelo en tu vida. Entonces, y además dice, ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Entonces, Jesucristo dice, lo más importante que te puede pasar a ti y me puede pasar a mí es saber que Jesús me perdonó, que soy perdonado por Dios, que estoy a cuentas con Dios, que estoy reconciliado con Dios. Cuando un hombre es perdonado por Dios, se saca una tremenda mochila y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay cosa que el Señor no pueda perdonar. Basta con que nosotros nos acerquemos y le digamos, Señor, reconozco mis pecados y te pido perdón. Pero lo más grande que le puede pasar a una persona no es una sanidad física, no es un bien material, es saber que el Señor te perdonó, que Dios te perdonó. Es lo más grande que te puede pasar. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca, pero nunca hemos visto, dice, tal cosa. Al parecer, cuando Jesucristo le dice al hombre, tus pecados te son perdonados, él no entendió que estaba sano. Y Jesucristo se dirigió a él de una manera muy directa e identificativa. A ti te digo, a ti, el que está en el lecho, a ti te digo. Es esta misma expresión usó el Señor para dirigirse a Tabita. Niña, a ti te digo. A la voz del Señor Jesucristo, escuche esto, a la voz del Señor Jesucristo debe responder toda su creación. Pero esta orden está dirigida al alma de una persona en particular. Por eso Jesús generalmente identifica, porque si le dicho a Tabita, levántate, probablemente todos los muertos se hubiesen levantado. Por eso le dice a Tabita, niña, a ti te digo, levántate. Identifica al alma a la cual se está dirigiendo.
Y aquí al hombre se le dirige al paralítico y le dice, porque la voz del Señor le dice que él tiene que levantarse, porque la voz del Señor es una voz de autoridad en el universo entero, porque él dice que él fue el que lo creó. Es interesante que Jesucristo le dice al hombre que se vaya a su casa, lo que significa que el hombre debe continuar su vida, pero transformada. Es impresionante que de acuerdo a la orden de Jesucristo, el hombre toma el mismo lecho que lo trajo. Ese lecho que usted ve en la fotito era el que lo trajo a él. Ahora él lleva el lecho. Ahora lo lleva él ante el asombro de todo. Conclusión. En Cristo Jesús, las circunstancias no te dominan. Tú dominas las circunstancias. No son las cosas que te... No son lo que te limita a ti. Eso es lo que está diciendo. No. Ahora toma el lecho y anda. Muchas veces, usted, yo se lo he dicho, hay mucha gente, por ejemplo, el Nick Borici, que no tiene ni pie ni mano ni nada y sirve a Dios. Hay mucha gente que tiene muchas limitaciones y sirven a Dios. No hay algo que te pueda impedir servir a Dios. No hay cosa que te pueda impedir amar a Dios. No hay cosa que te pueda impedir hacer lo que Dios te manda, hacer el bien. No hay cosa que impida que tú cumplas el propósito para el cual Dios te hizo. No son las circunstancias las que te dominan. Eres tú el que domina las circunstancias. Y ahí el hombre sale con su lecho a su casa, dice, vete a tu hogar para seguir la vida que Dios que debe emprender. Este acto de este acontecimiento es uno de los acontecimientos más interesantes y más importantes que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Es súper importante darnos cuenta cómo el Señor acciona en estas circunstancias, cómo el Señor opera en un paralítico y toda la enseñanza que nos deja, ver cómo esas personas van y levantan el techo de la casa. Oye, ahí no le pidieron ni permiso al dueño, sacaron las cosas y pum, para él. Me imagino que después habrán dejado restaurado todo, pero esa es la fe, la que te empuja a ti, decir, no, yo voy a bendecir. Y me alegro que algunas veces se producen ese tipo de amistades y también se produce ese tipo de compromiso familiar. Tenemos que ser bien claros. No se ve mucha unidad familiar estos tiempos. No se ve mucho compromiso entre las familias. Las cosas ya no son como antes, donde había mucho compromiso familiar. Ya no se está viendo eso. Entonces, ¿por qué porque el personalismo, el egoísmo nos empieza a nosotros a consumir, pues nos empieza a dar a nuestro corazón y de repente estamos mirando por lo nuestro nomás y nos importa muy poco lo que esté pasando por el resto. Y eso es una cosa que la sociedad ha imperado. Así que gracias a Dios por el compromiso. Veamos en este paralítico ese tesón de esas personas de llevarlo y dice, Dios, aquí va a tener bendición. No, hay mucha gente, vamos arriba del techo, sacamos, Jesús lo ve y dice, y viendo la fe de ellos, me pregunto yo, para mí, ¿Dios ve mi fe? ¿El Señor ve mi fe? ¿Soy un hombre de fe? Porque dice, viendo la fe, el Señor respondió. Jesús responde a la fe, no a las cosas que usted hace. Y hay actos de fe. Esos actos de fe son los que Jesús ve, que son cosas que se pusieron en mi corazón y se llevan adelante. Así que yo cierro la próxima semana tendremos un poquito más de lo que espero que esté siendo bendecido con esto.